que nos va a hablar hoy sobre las raíces filosóficas de la teología moderna. Bueno, Ignacio Andereggen es sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, doctor en filosofía y doctor en teología con especialización en espiritualidad por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Es profesor invitado en la Facultad de Teología de la Universidad Gregoriana hasta la actualidad y también en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma. Además, es profesor ordinario titular de Metafísica y Gnoseología en la carrera de Filosofía de la UCA y titular de Metafísica y Gnoseología en la Universidad Católica de La Plata. Es socio de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino y de la Religión Católica. Actualmente dirige tesis doctorales en universidades de Europa. Es presidente del Instituto Internacional de Santo Tomás de Aquino y de San Juan de la Cruz. Ha publicado numerosos artículos y libros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Tengo agua acá. Muy bien. Bueno, la idea era compartir con ustedes lo que puse en un libro que está acá, que se llama justamente así, como el título de esta conferencia, Teología Moderna, Raíces Filosóficas. El libro está en varios idiomas porque es fruto de conferencias que di en Europa y también aquí. Algunas son de este edificio de la Semana Tomista. Está compuesto de una manera fundamentalmente orgánica. La organicidad no está dada por un plan preestablecido, sino por el pensamiento mismo que se va desarrollando durante el tiempo. Entonces, la idea es expresar brevemente el significado de esta obra y estos artículos aquí contenidos, que por supuesto tienen que ver con mi enseñanza de teología, especialmente en Europa, y mi enseñanza de la filosofía. Entonces, en primer lugar, como introducción, les manifiesto el índice de la obra, que tiene un sentido teológico y filosófico que después trataré de exponer a partir de algunos ejemplos de autores modernos y contemporáneos. El título, Teología Moderna, está tomado en sentido etimológico, está puesto en latín, justamente porque hay artículos en varios idiomas, entonces el idioma común podría ser el latín. Moderna viene de modo, de ahora, entonces es la teología de ahora, no se trata simplemente de lo que en filosofía se llama el periodo moderno de la historia de estas disciplinas. El primer tema se refiere al Concilio Vaticano II, porque para entender la teología actual hay que tener un punto de referencia. El punto de referencia en la teología es inmenso, más amplio que en la filosofía. La filosofía, nosotros tenemos idea de los 4 periodos en los cuales se divide convencionalmente la historia antigua, la historia medieval, que es más desarrollada, la historia moderna y la historia contemporánea. En la teología el material es mucho más amplio, la tradición es inmensa, sea en el campo de la cultura occidental, sea también en el campo de la cultura oriental, de la cultura griega, que continúa hasta nuestros días. Entonces, hay que tener un punto de referencia. Por supuesto, el fundamento último es la Sagrada Escritura, pero la Sagrada Escritura debe ser interpretada. Y por eso, para tener certeza acerca de la interpretación de la Sagrada Escritura, en unión con la tradición, existe el magisterio de la Iglesia, que lo reconocemos como una gracia, como un carisma para justamente dar seguridad en este campo. La última gran manifestación del magisterio de la Iglesia es justamente el Concilio Vaticano II, el más cercano a nosotros en el tiempo,
del cual todavía vivimos y que requerirá una amplia aplicación. Pensemos que el Concilio de Trento necesitó 300 años para ser aplicado cabalmente. Algo semejante podemos pensar del Concilio Vaticano II. Recién estamos en los inicios y en una etapa, en cierta manera, polémica. La polémica se acrecienta por el hecho de las interacciones filosóficas, especialmente la interacción con la filosofía moderna y con las líneas contemporáneas que coexisten con la tradición filosófica perenne de la Iglesia. Perenne es una palabra que está aquí en los documentos del concilio y que se apoya sobre todo en los griegos, en Platón, especialmente Aristóteles, y después en los grandes escolásticos y sobre todo Santo Tomás. Entonces, todo eso provoca fenómenos muy intensos que nosotros podemos observar en la Iglesia de nuestros días. Para orientarnos adecuadamente en esta variabilidad de los fenómenos tenemos que tener una guía, y justamente esta es la función del magisterio de la Iglesia. Entonces, si nosotros queremos interpretar la Sagrada Escritura y la tradición con seguridad, tenemos que referirnos a esa guía, y muy especialmente para nuestros días al Concilio Vaticano II. Este capítulo de este libro se refiere a dos aspectos del concilio que están conectados con la filosofía y la teología de Santo Tomás. Por un lado, para entender bien el Concilio Vaticano II hay que conocer la filosofía y la teología de Santo Tomás de Aquino, por varias razones, entre ellas porque los que participaron en el Concilio Vaticano II estaban formados de esta manera, habían recibido el influjo benéfico de la tradición reiniciada por el Papa León XIII en la encíclica Aeterni Patris, referida al estudio de Santo Tomás. Más de la mitad del siglo XX, la mayoría de los que estudiaban teología y filosofía seguía la guía de Santo Tomás. Por supuesto, no era el único autor, estaba enriquecido de muchas maneras, especialmente por la contribución de la patrística, de los grandes estudios históricos sobre los padres de la Iglesia, que se hicieron de una manera cada vez más científica, especialmente en la primera mitad del siglo XX, y también este conocimiento estaba enriquecido por otras grandes figuras como San Buenaventura y por supuesto San Agustín, etc. Entonces, para entender bien los textos del Concilio Vaticano II hay que tener un conocimiento de la base teológica y filosófica que lo sustenta, que es especialmente la de Santo Tomás. Pero por otro lado, y esta es la segunda temática que está tratada en este capítulo, para entender a Santo Tomás adecuadamente hay que referirse al Concilio Vaticano II. ¿Por qué esto? Sobre todo en el orden teológico. Porque la teología de Santo Tomás no es una construcción original en el sentido de las corrientes filosóficas modernas, en las cuales prevalece la identidad de cada autor y una cierta relación dialéctica con los otros autores, sino que se trata de algo que trasciende la persona. Especialmente como teólogo, Santo Tomás en cierta manera quiere desaparecer. Lo que quiere hacer es transmitir algo que lo supera y que es una luz que viene de Dios. Entonces, como esa luz es justamente la que está obrando no solo en la Sagrada Escritura, sino también en las grandes manifestaciones del magisterio de la Iglesia, que se inspiran en la Sagrada Escritura y en la tradición, como el Concilio Vaticano II, como es la misma luz,
este concilio nos permite sacar riquezas de lo que está implícito en la obra de Santo Tomás, que muchas veces puede pasar desapercibido. Entonces, para tener una guía equilibrada en la situación de la Iglesia de hoy, que como todos sabemos es problemática en muchos sentidos por las interacciones culturales que hemos dicho y por los sucesos históricos contingentes, para eso es muy importante tener un punto de referencia firme, y el concilio lo encuentra Santo Tomás, y a su vez el estudio del concilio nos permite entender bien cuál es la función de Santo Tomás en la historia de la teología y también de la filosofía. Recordemos que este Concilio Vaticano II es el primero que recomienda un teólogo, y este es Santo Tomás. Ningún concilio anterior lo había hecho. En dos documentos muy importantes, el Concilio Vaticano II dice que la teología hay que estudiarla según la mente de Santo Tomás, y después se refiere a la filosofía perenne que por supuesto es la misma de Santo Tomás, porque la teología incluye su visión filosófica, la de Santo Tomás, Aristóteles y los otros grandes autores. Después hay otro capítulo que se refiere a una contribución para un análisis filosófico espiritual de la modernidad. Entonces, si estamos adecuadamente situados en el orden teológico y consiguientemente filosófico, que lo incluye, este último está incluido en la teología, porque la revelación contiene la raíz de todos los conocimientos humanos, aunque no estén desarrollados, y aunque por supuesto estos conocimientos tengan un objeto propio alcanzable por la razón natural. Si esto es así, en la situación cultural de la modernidad nos podemos orientar captando el espíritu de los autores, Si para entender la Sagrada Escritura necesitamos finalmente la luz del Espíritu Santo, si para entender los grandes textos de la tradición de la Iglesia y del magisterio de la Iglesia necesitamos la luz del Espíritu Santo, también para interpretar del modo más radical, del modo más profundo, el significado de las grandes corrientes de toda la historia de la filosofía, pero especialmente de las de nuestro tiempo, tenemos que hacer referencia a un espíritu. ¿Qué espíritu hay detrás de esta filosofía? Esta palabra espíritu, Geist en alemán, por supuesto, ha sido utilizada múltiplemente por los grandes filósofos, los alemanes, y también los franceses, Esprit, y tiene un significado que es necesario determinar, escudriñar y finalmente confrontar con la luz del Espíritu Santo. Hay uno de los teólogos que está estudiado después en los capítulos, que se llama Karl Rahner, que por un lado tiene raíz tomista, como todos en esa época, y por otro lado tiene un fuerte influjo de Heidegger y finalmente de Hegel, que escribió una obra que se titula Espíritu en el mundo, Geist in der Welt, Espíritu en el mundo. Esa expresión, por supuesto, y sobre todo en la lengua alemana, está inmediatamente conectada con la fenomenología des Geistes, la fenomenología del espíritu, Hegel, que es una obra donde se trata de desvelar, de manifestar cómo aparece el espíritu. Entonces, para entender en profundidad las corrientes filosóficas modernas que interactúan con la vida de la Iglesia y finalmente con la teología,
que es lo que es el gran desafío del Concilio Vaticano II, o sea, transmitir la verdad del cristianismo en el contexto del mundo y de la cultura contemporánea. Para hacer eso es necesario ir, en cuanto es posible, al fondo del espíritu. Como decía San Ignacio y como decían antes los padres de la Iglesia, hay un discernimiento de los espíritus, una discreción o distinción de los espíritus, entendida en el sentido de las fuerzas más profundas en el orden cognoscitivo y afectivo que intervienen en la vida humana. Por supuesto, la fundamental es el Espíritu Santo, como ya dijimos, pero no es el único espíritu que existe. Hay espíritus naturales y hay espíritus preternaturales y un espíritu totalmente sobrenatural que es el Espíritu Santo. Y esos espíritus interactúan entre sí y están en el fondo de lo que aparece, por ejemplo, en el lenguaje. E incluso están en el fondo de lo que aparece detrás del lenguaje, que son los conceptos, las elaboraciones racionales, los juicios. Entonces, para entender en profundidad los autores, hay que ir a su espíritu. Y eso se puede también analizar de una manera más compleja, o sea, tratando de captar el fondo cultural, el fondo espiritual de una cultura, de una época histórica, especialmente en sus manifestaciones filosóficas y, por supuesto, teológicas. Ahora, para entender en su aspecto más profundo el espíritu de la modernidad, hay que referirse, por supuesto, al autor que ya cité, Hegel. Por eso hay un capítulo sobre Hegel y la concepción de la vida católica, que es finalmente un resumen del libro que ustedes conocen, Hegel y el catolicismo, que es un análisis muy detallado de la obra de Hegel desde un punto de vista que no es común, pero que permite ir con mayor rapidez y también con mayor profundidad al fondo de lo que Hegel quiere decir, sin tergiversarlo absolutamente, sino muy por el contrario, rescatando las inspiraciones originales del pensamiento hegeliano, que muchas veces permanecen ocultas ante las reinterpretaciones modernas que tienen otros presupuestos históricos, religiosos y culturales. Entonces, para entender bien a Hegel, no solamente hay que estudiar la historia en general, es un estudioso de la historia de la filosofía, por supuesto lo hizo de una manera muy amplia, sino que hay que entender su concepción de la religión. Finalmente, toda la realidad para él está unida. El arte, la religión, la historia, la filosofía, la cultura, la política, el derecho. Entonces, no se puede eliminar un aspecto y sobre todo no se puede eliminar el aspecto más importante para Hegel mismo, que es el aspecto religioso. Entonces, para entender en profundidad los fenómenos culturales que se sitúan alrededor de la generación de la teología contemporánea, es necesario entender los influjos filosóficos y muy especialmente el influjo de Hegel. Con este presupuesto se puede avanzar en otras temáticas, que es lo que se hace en los próximos capítulos. Hay uno sobre el corazón del Verbo encarnado, es una conferencia que di en Barcelona, en un congreso sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Pero
ahí hice una conferencia sobre la concepción del Sagrado Corazón y el corazón en Hegel. Porque en la fenomenología del espíritu hay una sección muy importante que se refiere al corazón. Al corazón que tiene una especial palpitación. Entonces hay que captar el sentido espiritual de este latido del corazón que describe Hegel, sobre todo en la fenomenología del espíritu. No lo hace de la misma manera en otras obras. Esta es una obra más vital, es fruto de su experiencia juvenil, está escrita toda de corrido, como expresando espontáneamente lo que está en el fondo de su pensamiento y de su vivencia, que es una vivencia contradictoria desde el punto de vista humano en varios niveles, pero muy especialmente en el nivel religioso. Aquí, en esta obra, en este libro, manifiesto una tesis que es poco conocida, prácticamente desconocida, que es la muy posible conversión de Hegel al catolicismo. O sea, Hegel, que fue educado en la religión protestante, que después recibe el influjo de concepciones más bien racionalistas e incluso paganas a través de la literatura, etc., pero que después tiene un momento de cambio espiritual, de acercamiento espiritual, que es fundamental para comprender todo lo que sigue en su evolución espiritual. Aunque ese cambio no fuere permanente, sin embargo, ha dejado una marca muy profunda. Y es imposible entender en toda su hondura la dialéctica hegeliana si no se tiene en cuenta este factor espiritual. Ahora, este factor espiritual no solamente es importante para entender a Hegel, sino que es importante también para entender a los autores que se inspiran en Hegel, a los autores sobre los cuales Hegel ha tenido influencia, y finalmente para entender la situación cultural, especialmente de la Iglesia en nuestros días. La situación cultural de la Iglesia hoy, que está íntimamente unida con el desarrollo teológico y filosófico, no puede entenderse sin captar el influjo de Hegel. Ahora, en este libro avanzo al análisis de algunas figuras fundamentales que influyen en la teología de hoy, que no se pueden entender sin la consideración de la presencia filosófica de Hegel. Por un lado, tenemos los autores protestantes que comienzan a influir en la teología católica y que directa o indirectamente se inspiran en Hegel. Tengo aquí, por ejemplo, un libro de Karl Barth. Karl Barth era un teólogo protestante, calvinista, muy importante, suizo, de mediados del siglo XX. Este libro comienza con una dialéctica filosófica entre Dios y la nada, entre Dios, la creación y la nada. La nada de alguna manera interviene en la creación y finalmente interviene en la misma vida de Dios. Muchos autores reciben el influjo de esta concepción. Otro autor protestante muy famoso, fue profesor mío también en Roma, Jürgen Moltmann, en este libro, Trinidad y Reino de Dios, expresa una teoría propia de él, pero con base en los autores anteriores, en Barth, sobre el sufrimiento de Dios.
la negatividad en Dios y finalmente una especie de mal en Dios. Estos los autores protestantes, tratando de interpretar la historia del influjo de la concepción luterana o calvinista en la historia de la filosofía, se comprende muy adecuadamente cómo la visión de la teología de la cruz de Lutero va a terminar en estas concepciones cristológicas y trinitarias. Ahora, lo más importante para nosotros es percibir cómo estas concepciones entran también en la teología católica. El primer autor que está estudiado en este libro es el ya citado Karl Rahner. Aquí hay en un capítulo hay una conferencia que es en Italia, que la pueden ver en YouTube. Está en una conferencia en Florencia sobre Karl Rahner. Y aquí se ve cómo la teología de Karl Rahner es finalmente una especie de filosofía de la religión, como dice él mismo. Una filosofía de la religión que hay que entender en el sentido especialmente hegeliano. Él se refiere expresamente a la fatiga del concepto. El presupuesto de nuestra empresa es simplemente este. Por un lado, no debemos limitarnos a repetir en manera puramente catequística y según las formulaciones tradicionales lo que el cristianismo predica, sino que debemos entender en manera nueva y reducir a un concepto este mensaje, en la medida en la cual la cosa es posible en un tentativo breve como el nuestro. Insertar el cristianismo, este cristianismo, quedando firme su unicidad y su incomparabilidad en los horizontes de la comprensión de un hombre de hoy y en el mejor modo posible. Esto se refiere explícitamente a Hegel, que está citado también en la introducción. Se trata de una introducción al concepto de cristianismo. Por eso nosotros presuponemos en un primer momento la existencia de este nuestro cristianismo personal en su normal figura eclesial y buscamos, en tercer lugar, reducirlo a un concepto. Hemos agregado el término concepto para indicar que aquí, tanto para hablar con Hegel, se trata de la fatiga del concepto. Ahora, Rahner no comenzó directamente hegeliano, sino que comenzó, por supuesto, tomista, y trató de hacer una especie de síntesis entre Santo Tomás y Heidegger, que está expresada en esa obra Geist in der Welt, Espíritu en el mundo. Ahora, en Heidegger está implícito y a veces explícito Hegel. Entonces, finalmente, al término de su evolución aparece Hegel. Esta es la obra de madurez, en cierta manera. Está citado un autor alemán, discípulo de Rahner, que se llama Johann Baptist Metz, que dice que esta es la única suma teológica de nuestro tiempo. O sea que esta obra reemplaza o actualiza la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Este libro tuvo muchísimas ediciones en todos los idiomas. Es imposible entender la base cultural de la mentalidad católica contemporánea sin entender esta obra, porque el modo de vivir y sobre todo el modo de pensar depende directamente de este autor, aunque no se lo nombre, por supuesto.
muchas veces, otras veces sí. Otro autor muy importante que está analizado en el libro y que recibe el influjo de la cultura moderna más en general, no solamente de Hegel, es Hans-Urs von Balthasar. Así como Rahner es un autor complejo. Rahner tiene distintas épocas, no todos los escritos tienen esta característica, digamos, idealista. También en von Balthasar hay distintas épocas. Aquí traje unos libros para mostrar ejemplos. En una primera época es un autor que estudia prácticamente la patrística. Este es un libro sobre Máximo el Confesor y sobre Dionisio el Areopagita, Liturgia Cósmica. Liturgia Cósmica. Es un estudio de investigación histórica y teológica sobre estos autores fundamentales de la patrística. En otra etapa hay una especie de actualización desde otro punto de vista de la misma empresa de Karl Rahner en Espíritu en el Mundo, o sea, una especie de gnoseología, una teoría del conocimiento, la esencia de la verdad. Aquí ya empieza a haber una especie de diálogo con Heidegger y una especie de reactualización moderna de la teoría del conocimiento clásica de Aristóteles, de Santo Tomás. Después tenemos otra época, por ejemplo en esta colección de artículos, Spiritus Creator, en la cual von Balthasar hace análisis elaborados de naturaleza teológica, y finalmente una última época que corresponde a la teodramática, en la cual recibe muy directamente el influjo de los autores modernos, especialmente de Karl Barth, que es un autor muy importante para él, y también de otros protestantes y de muchos autores de la literatura moderna, especialmente de la literatura germánica. Su tesis doctoral no es en teología ni en filosofía, sino en letras, y se refiere al apocalipsis del alma alemán. En von Balthasar, finalmente, hay una concepción muy semejante a la de Barth en cuanto a una introducción de una especie de distancia infinita en Dios, una introducción también de una especie de negatividad en Cristo, en la concepción cristológica, que tiene puntos de contacto con las teorías protestantes y también con la teología rusa. La teología rusa que desarrolla visiones muy semejantes a la teología kenótica protestante y a veces con un cierto influjo de la teología kenótica protestante. La kenosis es interpretada como una especie de vaciamiento de Dios que es interior al amor, que es interior a la autodonación, que es interior a la vida trinitaria y a la creación. Esta kenosis, que por otro lado no es una palabra que se encuentra en la Sagrada Escritura, está en la tradición, está en San Juan Damasceno, por ejemplo, pero no directamente en la Biblia. En la Biblia hay un verbo, kenosen, que quiere decir o vaciarse, o mejor, como interpreta Santo Tomás, ir hacia la nada, que es lo que dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, que Dios por su gran misericordia vino hacia la nada. ¿Y cuál es la nada? Somos nosotros y nuestro pecado. O sea, esta kenosis es finalmente la manifestación de la bondad y de la perfección y de la misericordia de Dios. Ahora, cuando no hay una visión metafísica y cuando no hay una visión totalmente espiritual, comienzan las oscuridades como este enredo
alrededor de la noción de que gnosis, que es algo que aparece en formatos. Si quieren, también hay una conferencia sobre la cual está hecha este artículo, que está en YouTube, otra conferencia en Florencia, en Italia, en italiano, y está puesta en italiano en el libro. Otros temas, para finalizar, que se desarrollan aquí, hay una referencia a las raíces gnóstico-idealistas del relativismo contemporáneo. En la práctica, este es un artículo que corresponde a una conferencia hecha aquí en la universidad, en la Semana Tomista, sobre la explicación que hace Joseph Ratzinger, cuando era cardenal y todavía no papa, del influjo de la masonería en la situación cultural contemporánea, a propósito del tema de la excomunión de los masones. Hay un discurso en latín de Benedicto XVI, era Joseph Ratzinger, anteriormente ni siquiera como prefecto de la doctrina de la fe, sino como cardenal de Múnich, Mónaco, en Alemania. Entonces él quería que se conservara en el Código de Derecho Canónico la excomunión de la masonería, analizando con mucha profundidad el significado teórico y espiritual de esta doctrina y resumiéndola con una expresión muy eficaz de relativismo absoluto o absoluto relativista. Bueno, este capítulo es muy interesante por los textos. Está transcrito entero el discurso, la ponencia de Joseph Ratzinger. Después hay otras referencias a formas de filosofía que se introducen en la concepción católica contemporánea a través de la teología, y son dos muy importantes. Una es la fenomenología. Hay una referencia a la fenomenología, especialmente a la figura de Gadamer, que es una especie de continuador y divulgador de Heidegger. Y después hay una referencia a los personalistas. La expresión personalismo es muy amplia, tiene muchos sentidos. Aquí en el artículo se distinguen dos sentidos principales, uno más amplio, que es germánico. Para los alemanes, todo lo que no sea materialismo, prácticamente marxismo, es personalismo. Hasta Hegel, en cierta manera, para los alemanes es personalista porque no es materialista. Y una concepción más precisa que es francesa, que es la que prevalece sobre todo en los países de cultura latina, y que tiene uno de sus representantes principales en Mounier. Mounier, que estaba en contacto con Maritain, a veces a Maritain se lo pone como personalista, y vagamente personalismo significa una especie de concepto negativo. Es prácticamente cualquier tipo de filosofía que no sea del ser genérico, que no sea idealista, pero que no sea ni aristotélica ni tomista. Es decir, se excluye en la práctica Aristóteles y Santo Tomás de esta amplia noción de personalismo. Después hay una referencia a Husserl, porque algunos pretenden que en la teología contemporánea hay que usar una filosofía perenne, y esta filosofía perenne en cierta manera cambió. No es más la filosofía sobre todo aristotélica y tomista, sino la filosofía de Husserl, o sea, la fenomenología. Entonces, hay un análisis del significado de la fenomenología y de su influjo en la concepción católica.
Y por último, hay unos artículos sobre la concepción de la universidad en el magisterio de la Iglesia, especialmente en el Concilio Vaticano II y en los documentos posteriores, cómo hay que orientarse en la vida universitaria católica. Y finalmente, una última conferencia, que es la última que di aquí también en una semana tomista, sobre la teología inclusiva y la virtud, que se refiere a la teología feminista, especialmente a la teología feminista de la liberación, que está muy presente hoy, incluso en Buenos Aires y en América Latina. Es como una reconfiguración de la teología de la liberación, que fue mutando desde los años 70, en que adquirida un sentido más bien político y económico, a una concepción más cultural y más directamente relacionada con las filosofías de las cuales hemos hecho mención, y especialmente relacionada con la filosofía de Hegel. Entonces, en este artículo, en este último artículo, a partir de un congreso que se hizo en Buenos Aires sobre teología feminista, hay un análisis más amplio de distintas concepciones y de su significado en la teología católica de hoy. Bueno, esto es entonces el contenido de este libro, Teología Moderna. Es un libro en elaboración, se van agregando capítulos. Ahora hice otra conferencia la semana tomista, la semana pasada, y espero ponerlo también aquí en español y en italiano. Era una conferencia sobre la afectividad en el método teológico. Una afectividad que viene de un conocimiento connatural de Dios, o que viene de los otros espíritus de los cuales hemos hablado al principio. Para entender en profundidad la teología especialmente, pero también la filosofía, es necesario tener en cuenta este aspecto afectivo, porque la filosofía no es solamente pensamiento, no es solamente actividad de la razón, es una expresión del hombre en su totalidad. Y con esto los dejo y los invito a hacer algunas preguntas. Bien, abrimos espacio a preguntas, sugerencias, opiniones. Bueno, gracias Ignacio por esto y por todo tu trabajo, la verdad, titánico. Vos hablaste del tema del corazón en Hegel, me intriga eso, me intriga un poco, a ver si podés explayarte más sobre Claro, Hegel. en la fenomenología del espíritu hay una especie de psicología. La fenomenología es, por supuesto, es la introducción al sistema de la ciencia. Cuando Hegel planeó toda su obra, puso una introducción y es la fenomenología. Pero al mismo tiempo, esta fenomenología es una especie de curso de ejercicios espirituales para transformar el pensamiento. Justamente se llama fenomenología del espíritu, cómo aparece el espíritu en el individuo, porque comienza por el individuo y termina por la comunidad y por el absoluto. Y es también una especie de psicología. Entonces, describe la transformación interior necesaria para llegar al pensamiento absoluto. Una de las etapas es la locura, hay que pasar por una especie de locura. Pero otra de las etapas es justamente descubrir lo que está en el fondo, de lo que aparentemente es inocente, como el lenguaje, que finalmente es engañoso para los demás, un hábil fraude para los demás. O sea que el que razona con profundidad se da cuenta de que en realidad no está entendiendo lo que dice y que finalmente está engañando a los otros, así como los otros lo engañan a uno. Entonces, de esa manera,
se descubre un fondo negativo en el pensamiento que es un corazón. Y él se refiere explícitamente a este corazón, que es una especie de fondo afectivo del pensamiento que muchas veces está reprimido en Hegel y que en las obras posteriores no aparece con tanta claridad porque prevalece la idea absoluta, y que en cambio en la fenomenología, por tener un carácter más vital y vitalista y psicológico y en cierta manera romántico, aparece con mayor claridad. Pero eso está implícito en las obras posteriores y en algunos puntos clave aparece. Por ejemplo, en la filosofía del derecho, cuando habla de la raíz del mal, o en la filosofía de la religión, cuando expresa cuál es el origen de las concepciones dogmáticas, por ejemplo, acerca de la Trinidad, ¿no? Que es la herejía. O sea, los herejes son los primeros, dice Hegel, que manifestaron la doctrina acerca de la Trinidad. O sea, que el corazón tendría una connotación oscura o negativa. Sí, claro. Sí, tiene o sea, hay como una especie de corazón del mundo que es negativo. Ah, del mundo. Sí, del mundo que aparece en el individuo. Sí. Justamente es lo que aparece en el individuo, porque la fenomenología es la descripción de lo que aparece, que es este espíritu. Sí, aquí están citados también los textos, sí. Dijiste que prácticamente hay una hipótesis de que se convirtió al catolicismo. Sí. ¿Intelectualmente o lo formula? No, prácticamente hay unas cartas, hay solo 5 cartas, pero podría haber más, que están transcritas aquí en este libro, a una novia que tenía, que era católica, en la cual describe que iba a la iglesia y que le daban como penitencia a rezar rosarios, etc. O sea, es muy probable que se haya convertido, pero que esta conversión no haya sido profunda, que haya sido fugaz. Y los rastros de esta conversión están presentes en toda la producción posterior, por ejemplo, la ciencia de la lógica. En la fenomenología, en cambio, que es muy cercana a la época de su posible conversión, hay una actitud muy negativa respecto de la Iglesia Católica. En las obras posteriores no. Es como el proceso que a veces conocemos, es algo que se da lamentablemente, pero de personas que se acercan a la fe y después cuando se alejan la rechazan con mayor conciencia, con mayor negatividad. Eso parece haber sucedido en Hegel y es muy importante para explicar la dialéctica. La dialéctica no es solo entre el ser y la nada, el bien y el mal, es también una dialéctica religiosa entre catolicismo y protestantismo. Hegel finalmente quiere hacer un catolicismo protestante y un protestantismo católico, que no es muy lejano de lo que nosotros observamos hoy culturalmente en la Iglesia Católica, sobre todo, y en parte también en la protestante. Aquí traje un libro de un autor serio alemán, Wolfgang Pannenberg. Pannenberg era profesor en Múnich de teología sistemática, como dicen los alemanes. Es un autor protestante pero serio. O sea, estudiando la historia recobra la tradición que finalmente es la tradición católica, aunque no se hace católico, y tiene un contacto importante con Hegel. Entonces, de alguna manera recupera lo que estaba presente en Hegel de concepción católica. También sucede el fenómeno opuesto. O sea que por las vías teológicas que indiqué antes, por ejemplo Rahner, se haga el camino contrario. O sea que por el influjo de Hegel se retorna a una especie de concepción protestante
dentro de la Iglesia Católica. Sí. Una pregunta. Bueno, gracias por la exposición. ¿En qué aspecto propiamente doctrinal de creencia Rahner se puede ver en su teología el mayor influjo de la filosofía hegeliana? O sea, si hay así como un aspecto doctrinal de su teología en la que se logra más de manifiesto el influjo que recibe de Hegel y del idealismo. El influjo fundamental está en su manera de pensar. O sea, este libro que mostré, el Grundkurs, un curso fundamental sobre la fe, es una especie de síntesis del cristianismo reducido a concepto, como dice él. Entonces, hay muchos aspectos que son ortodoxos en lo que dice, simplemente es una explicación de la doctrina tradicional. Otros aspectos, en cambio, están marcados por este influjo idealista, especialmente la concepción de la relación entre naturaleza y gracia. Es una concepción que tiende a ser dialéctica y que finalmente supera la dialéctica por una especie de identificación. A través de la noción de gracia en su relación con la naturaleza, que Rahner expresa de modo heideggeriano como existencial sobrenatural, se reelabora toda la teología, porque la gracia es el punto de partida para que conozcamos sea a Cristo, porque Cristo es el canal, el instrumento de la gracia, sea la Trinidad, que es la fuente última de la gracia. Entonces, si cambia la noción de gracia, finalmente cambia la cristología y cambia la teología trinitaria, que es lo que sucede en la concepción de Rahner. Por otro lado, Rahner es filósofo y tiene esta obra, Espíritu en el Mundo, que es una especie de teoría del conocimiento que tiene un influjo muy importante de Hegel, pero a través de Heidegger y de Kant. O sea, del presupuesto kantiano de la teoría del conocimiento hegeliana. Inmediatamente la toma de Heidegger. Pero Heidegger no es original en esto, finalmente se refiere a Hegel y a Kant, principalmente a Hegel. Sí. Entonces, Maya. Sí, hay una pregunta en el chat. Acá Maya, Lucas hace una pregunta. Te agradecemos, Maya, por los comentarios del audio. Una pregunta para todos. ¿Cuáles son los teólogos católicos en los que se observa mayor influencia de Hegel? Bueno, Rahner es uno, por supuesto, pero hay también teólogos más modernos, como Brito en Bélgica, y también hay teólogos de la liberación, porque el marxismo contiene la filosofía hegeliana, y en las corrientes en las cuales está muy presente el influjo marxista hay una presencia importante de Hegel. Por ejemplo, el libro de Gutiérrez, de Gustavo Gutiérrez, que todavía está vivo, es dominico, Teología de la Liberación, que es de 1970, tiene una presencia fuerte del marxismo, que estaba más presente en esa época que en la nuestra, y finalmente en el marxismo hay una conducción de los presupuestos filosóficos hegelianos, aunque cuando se incorpora el marxismo a la concepción católica reafloran. O sea, no es un marxismo en el sentido original, es un marxismo que de alguna manera retorna a Hegel, a su fuente más espiritual o más ideal.
Y ese tipo de teología de la liberación es la que está presente ahora de una manera más cultural, sobre todo en la forma de la teología feminista y también en la reflexión ética. La reflexión moral contemporánea depende en gran medida del influjo idealista. Por eso desaparecen los absolutos morales, etcétera, porque finalmente todo se interpreta en una especie de proceso dialéctico. Ahora, en los autores protestantes este influjo es inmediato, por ejemplo, los que ya cité, Moltmann. Sí. Bueno, hacemos una última pregunta. Yo quería preguntar, porque usted se refirió en las últimas partes de su exposición a la influencia de moldes o, digamos, modos, teorías de entender a la teología moderna que tienen que ver con la fenomenología, con Husserl y con el personalismo. Y yo quería preguntar si eso no supone una cierta ruptura con el molde aristotélico tomista tradicional y si esa supuesta ruptura puede tener aspectos negativos. Bueno, la respuesta tiene que ser matizada porque hay distintas maneras ya de entender a Aristóteles y San Tomás. O sea, hay que entenderlo según la verdad de las cosas, no se trata de reducirlos a una ideología. Y hay distintas maneras en que se manifiestan estas corrientes personalistas y dentro de cada corriente hay distintos aspectos. Entonces, hay algunos aspectos que se pueden acercar a la realidad y otros que no. Hay que hacer muchas distinciones. Ahora, en un sentido general, amplio, podríamos decir, en cuanto estas corrientes personalistas suponen que la metafísica tradicional de Aristóteles, Santo Tomás y la escolástica en general es abstracta, mientras que la concepción personalista es concreta, es existencial y entonces más cercana a la realidad, ahí ya hay un problema de base. Y sí, sin duda hay una ruptura, y la ruptura fundamental es que introduciendo el personalismo concebido de esta manera se elimina la metafísica. Si se elimina la metafísica, finalmente se elimina la teología. No puede haber teología sin metafísica porque Dios es absolutamente inmaterial. Dios es la fuente última y la perfección última de la realidad que trasciende todo, que trasciende toda existencia, que trasciende todo lo material. Se puede expresar en lo material, en la creación del mundo, se expresa en la encarnación del Verbo, pero Dios es la realidad misma infinita de la perfección que supera todo. Entonces, si no hay metafísica, no hay teología. Hay una especie de antropología que finalmente lo que hace Rana. Cornelio Fabro tiene una expresión muy eficaz en el título de un libro, Las Volta Antropologica di Karl Rahner, el giro antropológico de Karl Rahner. O sea, la teología se convierte en antropología. Bueno, muchas gracias por la exposición. Le damos un aplauso.